a consolar y a exhortar, Señor, si así fuera necesario. Bendigo a tu pueblo, Señor, con todo mi corazón, la firme convicción de que tu palabra, Señor, esta noche no volverá, Padre especial, a ti vacía, que cumplirá el propósito por el cual la has enviado y el propósito por el cual nos has traído, Padre. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, precioso Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, mis amados hermanos? Le podemos dar una fuerte ofrenda de palmas a nuestro buen Dios. Gloria a Dios. Dios los bendiga. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, en esta oportunidad, mis amados hermanos, vamos a hablar de un tema al igual que todos, ¿verdad? Muy importante. Quiero contarles de dónde surge este tema. En su momento yo sé que el Señor les va a dar la oportunidad de que ustedes pues prediquen también, ¿verdad? Y lo van a experimentar, mis amados hermanos. Esto le pasa a todos aquellos que predicamos y que pues buscamos no trasladar un mensaje aprendido, ¿verdad? Sino algo pues que venga del corazón del Señor para que pues transforme nuestras vidas. Amén. Pues anoche, mis amados hermanos, yo tuve un sueño otra vez. Pero vean que en el sueño yo veía que estaba en una iglesia, un templo muy grande. Pero dentro del templo había otro templo más pequeño. Pero dentro de ese templo pequeño, pues había gente, ¿verdad? Y había un grupo, un ministerio de alabanza que estaba ministrando. Pero la verdad les digo, no se sentía absolutamente nada. Entendemos de que cuando yo estoy ahí en las sillas, o sea, no se trata de que yo haga esto o lo otro porque yo lo sienta, amén, sino es algo que a su tiempo lo vamos a predicar y ustedes y yo tenemos que ponerlo en práctica, que es lo que la Biblia dice, un culto como el culto racional. ¿Cuál es el culto racional? Aquel que desde el momento que yo entro por esa puerta, yo sé a qué vengo. Si es pues imagínense ustedes, es un momento de oración y yo voy a estar así. O es un momento de prédica y yo voy a estar orando. O sea, ¿se podrá tener un culto racional así? Pues definitivamente no. El culto racional, parte del culto racional es ser partícipe de lo que en el momento se está ministrando. Amén. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque estaba ese ministerio de alabanza y ellos estaban va de cantar y hacer todo lo que se hace. Yo estaba sentado ahí, pero no sentía que me ministraran absolutamente nada. Ok, bajaron ese ministerio de alabanza, aparentemente el culto se terminó y subió, no le puedo decir a este ministerio, sino subió un grupo. Cuando ellos subieron, yo estaba de espaldas, estaba viendo hacia allá, pero cuando empezaron a tocar, porque tampoco le voy a decir ministrar, yo empecé a sentir algo diferente a lo que ministraba el ministerio de alabanza. Y volteé a ver, y cuando volteé a ver, era una música, les digo, escuchen, una música muy buena, la música. Pero cuando empecé a percibir lo que se ministraba, tampoco ministraban nada. Pero había una diferencia con el primer grupo, que por lo menos tocaban bien, por lo menos. Y ya cuando yo les vi la vestimenta, cargaban ropas negras, pelos de diferentes colores, celeste, azul, rojo, y cuando les vi el rostro, andaban con los rostros pintados. Eran hombres y mujeres, pero una cosa es el maquillaje, ¿verdad? Que se aplica a una mujer, allá andar pues mal pintado. Amén. Bueno, cuando de repente yo veo eso, yo vi que se subió alguien al altar y los bajó. Y les dijo que no, que lo que estaban haciendo era un desorden y que no era correcto. Entonces yo pregunté, ¿y por qué los llevó a bajar? Luego vi un personaje a mi lado y me dijo, falta de santidad. Y me dijo, predica de la santidad. Y en el momento, miren, me dijo una palabra, pero como le estoy diciendo, este fue un sueño lo que yo tuve, ¿verdad? Y la palabra no la recuerdo. Lo único que recuerdo es que me habló del libro de Proverbios, de la santidad en el libro de Proverbios. Y yo me quedé, mis amados hermanos, les digo, en eso de que uno quiere despertarse, tal vez les ha pasado, pero no logra despertarse. En fin, no me desperté,
pero cuando me desperté ya, cuando era hora de levantarse, me recordé de eso, que el Señor me dijo, porque no fue un hombre el que a mí me dijo, sino yo vi un personaje, habla de la santidad, y yo quiero hablarles el día de hoy, con la ayuda del Señor, de la santidad. Amén. Miren, mis amados, escudriñando el tema, me hubiera gustado escudriñarlo más a profundidad, como pues normalmente me gusta, ¿verdad? Pero lamentablemente el día de hoy es un poquito corrido, mas sin embargo lo poco que logré escudriñar acerca de la santidad en base a lo que el Señor me dijo, mis amados hermanos, se los puedo resumir en el que, escúchenme lo que voy a decir, mientras más conocimiento tenga y lo ponga en práctica, más santo voy a ser. Pero mientras más cosas ignore, lógicamente, ¿verdad? Al uno ignorar, si yo no sé cómo hacerlo, si lo ignoro, ¿cómo lo voy a poner en práctica? No se puede. ¿Por qué? Porque no sé cómo hacerlo, porque lo ignoro, no sé. Entonces, si estaba viendo yo el tema, en lo poco que escudriñé, de que la santidad, repito, está íntimamente ligada con el conocimiento que yo tenga, adquiera, aprenda, reciba, como lo quieran ver, pero aquel que yo ponga en práctica. En eso puedo resumir yo la santidad, aunque hay muchas cosas más de que la Biblia describe como santidad. ¿Y qué es la falta de santidad? La ignorancia del conocimiento del Señor. Entonces aquí podemos ir entendiendo por qué, hablemos lo personal, por qué a mí me falta santidad. Creo que ya podemos responder: por ignorancia, amén, o por falta de conocimiento del Señor. Ahí se van a dar cuenta. La santidad en la que vamos a hablar está íntimamente ligada al libro de Proverbios. Y para mí esto no es nada casualidad. ¿Por qué? Porque yo hice un cronograma, digámoslo así, de los temas que voy a estar ministrando, o mi esposa va a estar predicando durante el mes. Y hoy, como repito, las carreras de levantarse e irse al estudio, ¿verdad? Se me olvidó ver el calendario. Hasta que regresé, vine y lo vi, bueno, ¿qué toca hoy? Y hoy me tocaba predicar de Proverbios. Y en la noche el sueño que yo tuve era de Proverbios. Algo me decía a mí, lógicamente ya me lo habían dicho que tenía que predicar de Proverbios, pero todavía no sabía qué era lo que me tocaba ministrar hoy. Y cuando vi Proverbios, amén. Y les digo, el libro de Proverbios, mis amados hermanos, no es un libro que hable mucho de la santidad, pero les puedo decir, las dos citas que hay resumen la santidad. Aunque no habla mucho, suficiente con lo que hay. ¿Por qué? Porque con esas dos citas se resume la santidad. Amén. Ustedes y yo no les voy a pedir que me respondan, pero probablemente sí podemos respondernos en nuestros propios pensamientos, ¿verdad? ¿Qué tan santo me considero yo? ¿Será que si alguien me dice a mí, mire, describa sus cualidades, o cómo se puede describir usted? ¿Será que una de nuestras cualidades, será que nos atreveríamos a, yo soy santo, yo soy santa? Santa Gertrudis me dicen a mí. ¿Será que esa será una de nuestras características? Por ejemplo, en el famoso currículum, ¿verdad? ¿Será que yo pongo ahí que soy santo? Yo les digo, a mí me han pedido favor muchos hermanos que les haga un ridiculum, les digo yo, un ridiculum vital. Les hago su currículum, pero a ninguno de los que le he hecho su currículum ni siquiera ponen que son cristianos. Ni siquiera. Yo solo pregunto, ¿debería de ponerse eso ahí en el currículum? ¿Sí o no? Pues yo creo que sí debería. ¿Por qué? Porque no es eso lo que soy. El mismo currículum vitae, ¿verdad? Una hoja de vida. O sea, eso es lo que yo voy a escribir ahí. Todo no solamente se trata de el conocimiento terrenal, sino del conocimiento que yo tenga. Y yo creo que eso debería de ser parte de el currículum, de la hoja de vida, digámoslo así, de cada persona. Mas sin embargo, les digo, yo no, ni un currículum, me piden aún cartas de recomendación y tampoco ahí pues, se ponen que son cristianos. ¿Por qué? Porque lamentablemente, como la misma iglesia, mis amados hermanos, por X o Y razón, ha ido perdiendo la santidad. O sea, la santidad no es una característica, lamentablemente, con la cual
el cristiano se describa. Uy, santo yo, uy, Dios, me falta mucho. Bueno, perdón, pensemos, estamos pensando ahorita, perdón, pensemos de que si a mí me falta un poco de santidad, si yo logro saber que a mí me falta vivir en santidad, ¿por qué no me esfuerzo por buscar esa santidad que me falta? Porque en medio del proceso, mis amados hermanos, de vida, mucha gente, o todos mejor dicho, sabemos cómo espiritualmente hablando estamos. Sabemos qué tanto aún se practica el pecado, qué tanto uno pueda deleitarse en el pecado, qué tanto uno está batallando, entiéndase, no batallando de lo hago o no lo hago, sino enfrentándose al pecado para vencerlo. Ustedes y yo lo sabemos. Amén. Pero ¿por qué la gente titubea ante el poder describirse como santo? Porque en medio de todo, ustedes y yo sabemos, mis amados hermanos, yo me estoy esforzando, yo sé que me cuesta un poquito, todavía me falta, voy a esto. O sea, sí sabemos de que en relación a la santidad nos falta todavía un poco o mucho. Entonces, si yo sé qué es lo que me falta, ¿qué tengo que hacer? ¿Verdad que sí? Buscarlo, esforzarme porque esa talla que me falta de santidad la logre alcanzar. Y entonces, mis amados hermanos, ustedes y yo podamos vivir confiados de que si el Señor viene hoy, hablando en relación a la santidad, yo me voy. Recordemos que escrito está, mis amados hermanos, buscad, dice, la paz. Alguna versión dice seguid la paz, y dice y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces hay dos cosas, mis amados hermanos, muy importantes y vitales en relación a la vida espiritual del cristiano, que son la paz y la santidad. Amén. La paz dice claramente, según la versión, dice búsquenla o síganla. Pregunto, ¿es lo mismo buscar a seguir? No, ¿verdad? Porque seguir se entiende, ¿verdad? Yo voy ahí siguiendo, va adelante y yo voy atrás siguiendo. Y a donde la santidad, la paz vaya, ahí voy yo. ¿Por qué? Porque yo lo voy siguiendo. ¿Y qué es buscar? Pues si ustedes y yo no vamos a buscar algo como, por ejemplo, hermano, disculpen, no han visto mi pañuelo. ¿Qué dirían ustedes? Lo tienen en la mano, lo dejo de buscar, pero ¿y si no sé dónde está? Hay que ir a buscar. Entonces esa paz, muchas veces la paz hay que buscarla. ¿Por qué? La perdimos. Alguien nos hizo perderla, entonces a buscarla, cholito, a buscarla, cholito. ¿Para qué? Para que entonces, mis amados hermanos, luego encuentren la santidad. Porque dice claramente, buscar o seguir la paz y la santidad. Amén. Sin la cual, dice, nadie podrá ver al Señor. Entonces ustedes y yo, mis amados hermanos, imagínense cuánto tiempo en relación a desde el momento que le abrimos nuestro corazón al Señor y decidimos convertirnos y apartarnos de muchas cosas habrá pasado. Pensemos cuánto tiempo habré yo invertido, mis amados hermanos, en congregarme. ¿Cuánto tiempo habré invertido en orar? ¿Cuánto tiempo en ayunar? ¿Y cuánto tiempo en todo lo que tiene que ver en relación a Cristo? Literalmente, al escudriñarlo, es una vida. Es una vida, mis amados hermanos, todo lo que hemos invertido para el reino de Dios. Amén. Y que por una tontería yo voy a perder, a dejar de vivir en paz y como consecuencia la santidad. ¿Y me quedo? ¿Valdrá la pena? Definitivamente no. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Adquirir conocimiento. Ahí se van a dar cuenta por qué empecé con esta cita. Aunque vamos a hablar del libro de Proverbios, ¿por qué empiezo con el libro de Oseas? Porque yo lo puedo resumir así, mis amados hermanos. Porque la santidad se puede resumir en el conocimiento o en la ignorancia que tenga. Si adquiero conocimiento del santo, voy a poder vivir en santidad. Si ignoro o no quiero el conocimiento del santo, entonces el estilo de vida que voy a llevar es un estilo de vida pues sin santidad. Y escrito está que sin santidad no podemos ver. ¿Y por qué no podemos verlo? Porque Él es santo. Amén.
Vean qué dice Oseas capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo, dice claramente ahí, es destruido por falta de conocimiento. Amén. Pero por favor, mis amados, miren, si no se les queda todo lo que les dije o lo que les vaya a decir, tengo 45 minutos, imaginen cuánto puedo decirles en 45 minutos. Si no se les queda lo que ya les dije, si no se les queda todo lo que les voy a decir, atesoren esto: que la santidad, mis amados hermanos, está íntimamente ligada al conocimiento que yo tenga de Dios. Pero mientras más conozca, más pongo en práctica. Y la falta de santidad, que está íntimamente ligada a la falta de conocimiento que tenga de Dios, o al conocimiento que tenga de Dios, pero que no ponga en práctica. Entonces la santidad está íntimamente ligada al conocimiento, y mientras más conozca, más debería vivir en santidad. Pero ¿y qué sería todo lo contrario? Que si mientras más conozco, como lo dice Santiago, que el deseo del corazón del Señor es que ustedes y yo seamos oidores olvidadizos. No, ¿verdad? Sino es que seamos oidores, pero hacedores. O sea, si yo oí y se me quedó algo, a ponerlo en práctica, a hacerlo, a aplicarlo, a vivirlo. Y eso es santidad. Pero si yo oigo y se me olvida, eso es falta de santidad. Y yo les digo, mis amados hermanos, miren, voy a decirlo así, el tiempo que estamos viviendo, no me refiero solamente a que Cristo pronto viene, sino a lo que está pasando en los ambientes espirituales, mis amados hermanos. ¿Por qué? Recuérdense que lo hemos dicho en más de alguna oportunidad. ¿Cómo es esto posible? De que yo, por ejemplo, ahorita estoy tranquilo, pero tal vez al llegar a la casa ya estoy bien enojado, y en la iglesia estaba tan tranquilo, tan contento. ¿Por qué tan rápido ese cambio de temperamento, ese cambio de humor, ese cambio de carácter? ¿Por qué tan así? Si tan tranquilo que estaba. Ya tiene que ver, mis amados hermanos, con todo lo que se está meneando en los ambientes. Y lamentablemente, como muchas veces ustedes y yo, como seres humanos, hablo ahorita no como cristiano, no vivimos tan apercibidos del ambiente espiritual, o sea, ni cuenta nos damos de que tan rápido cambio de carácter, de temperamento, de humor, porque algo me está ministrando, porque algo me está influenciando. Y como lo hemos mencionado en más de alguna oportunidad, y la agarro en contra de carne y sangre, cuando la Biblia dice que mi lucha no es contra carne y sangre. ¿Y por qué la agarro en contra de carne y sangre? Por lo que estoy tratando de explicar, por ignorancia. Pero si yo tengo el conocimiento, es que miren, mis amados, ustedes y yo bien logramos sentir, logramos percibir cuando aquí, en el alma, en el espíritu, hay algo que no está marchando muy bien. No sé si a veces les ha pasado, porque tampoco es que les pase siempre, tal vez a veces, de que uno no quiere que nadie le diga, pero que nadie le diga nada. ¿Por qué? Porque algo nos ha probablemente cargado, algo nos ha probablemente angustiado. Entonces, antes de que alguien me diga algo, tengo que arreglar todo lo que yo pueda llevar por dentro. Y entonces podré soportar. La Biblia dice que es bienaventurado y dichoso aquel hombre que puede pasar por alto una ofensa. Pero ¿cuántos de nosotros, mis amados hermanos, cuando nos ofenden lo pasamos por alto? Muy pocos. Y la Biblia habla de que el que logra hacer eso, ya casi solo falta que le sacan las alitas. Amén. Entonces, ¿puedo hacer una pregunta? ¿La santidad a qué está ligada? Muy bien. La santidad está ligada al conocimiento. Aquello que yo conozca y ponga por obra, eso es santidad. Entonces ya aquí, cuando hablamos de santidad, no se pone, miren, sinceramente, mis amados hermanos, el vivir en santidad, yo les pudiera preguntar, hermanos, ¿vivir en santidad cuesta o no cuesta? Podrán tener diferentes opiniones. Sí, pastor, sí cuesta. No, pastor, no cuesta. Pero la verdad les digo, desde mi punto de vista, vivir en santidad para ustedes y para mí, que estamos buscando agradar a Dios, no a los hombres, debería ser un deleite.
no una carga. No uno aquello de, ay, estoy sudando porque no sé qué hacer, si peco o no peco. O sea, no debería de haber en nosotros esa lucha de ceder ante el pecado. Si ustedes y yo piensen, perdónenme que les ponga este ejemplo, tal vez algo de comida que a ustedes no les gusta, algo que es tan desagradable, perdónenme que se lo mencione así, pero el hígado, por ejemplo, a mí el hígado antes me gustaba, me dejó de gustar. ¿Por qué me dejó de gustar? Pero es la verdad, perdónenme por decírselo, pero porque un día le sentí sabor a orines. Entonces para mí, oler al hígado es como estar oliendo orines, y con todo respeto, ¿a quién le gusta eso? Al hígado, oler orines. Entonces a mí me dejó de gustar por eso, porque cuando yo lo miraba, me imaginaba que estaba oliendo orines. Ok, es algo desagradable. Y si ustedes y yo aprendemos, mis amados hermanos, a ver la tentación así, no como el hígado, ¿va?, sino como algo desagradable, entonces dígame, ¿cómo nos va a poder hacer caer el enemigo? Si yo veo la tentación como algo desagradable, no va a poder. Pero si yo veo, mis amados hermanos, la tentación como algo agradable, que normalmente la tentación se presenta agradable, entonces ¿qué es lo que pasa en realidad en mí? Falta de conocimiento. Ahí lo vamos a ver en Proverbios, del santo o de lo santo. Y como yo desconozco el carácter de Dios, que es santo, como yo desconozco lo santo que a Dios le agrada, entonces por falta de conocimiento el pueblo es destruido. Entonces podemos parafrasear acá un poquito: por falta de santidad el pueblo es destruido. ¿Me voy dando a entender? Entonces, para ustedes y para mí como cristianos, vivir en santidad no debería ser una carga, debería de ser un deleite. Debería de ser nuestro estilo de vida, nuestra forma de vivir diaria. Y ante todo aquello, mis amados hermanos, que el Espíritu o el conocimiento nos dé testimonio de que a Dios no le agrada, simple y sencillamente dejarlo pasar, apartarse, alejarse. El sabio ve el mal y se aparta. El sabio ve la tentación y la va a buscar para vencerla. No, el sabio ve el mal y se aparta. ¿Por qué? Porque seguimos siendo seres humanos, mis amados hermanos, y como lo mencionábamos uno de estos días, el profeta Elías, dice la Biblia, que era un hombre sujeto a pasiones igual que las nuestras. Pensemos en alguna pasión que nosotros tengamos desordenada, sobre todo, ¿verdad? Y probablemente el profeta Elías también la tenía. Tal vez nosotros nos estamos esforzando por querer ser mejores que nuestros padres, y el profeta Elías por eso se quería matar, se quería morir, mejor dicho. Amén. Entonces vean, pues, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Pero como ya entendimos que la santidad está ligada al conocimiento, entonces podemos parafrasear: mi pueblo es destruido porque le faltó santidad. Ok, ahora ahí entre corchetes, la versión amplificada dice que cuando dice mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, entre corchetes dice: de mi ley donde revelo mi voluntad. Entonces, ¿conocimiento de qué les faltó a ellos? De la palabra del Señor, de la voluntad del Señor. Entonces, parte del vivir en santidad, mis amados hermanos, es leer la palabra, aplicar la ley y buscar la revelación de cuál es la voluntad del Señor para mi vida. Amén. Y por ejemplo, ¿verdad? El día de ayer fue lunes, ¿verdad? Ustedes saben lo que hicieron el lunes. ¿Qué hicieron el lunes? Ok, ¿por qué lo hicimos? Porque dispusimos nuestro corazón y, como claramente lo dijeron, no todo es trabajo. Amén. Sino también de vez en cuando, ¿verdad?, hay que distraerse, digámoslo así. Ok, no todo es trabajo, pero en nuestras vidas, mis amados hermanos, también tiene que estar la ley del Señor. Y yo tengo, mis amados hermanos, necesariamente que preguntarle al Señor: ¿será que el día de hoy es un día como el de ayer, en el que tú quieres que yo repose, en el que yo descanse? ¿Será que el día de hoy es un día de trabajo? ¿Será que el día de hoy, qué quieres que haga el día de hoy? Amén. La voluntad del Señor. Lógicamente, vuelvo a la carga, lo que hemos hablado. Ustedes y yo tenemos que trabajar. No vamos a dejar de trabajar solo porque yo soy cristiano. No, si el mismo apóstol Pablo dice en la Biblia que él trabajaba. No hacía camas, pero hacía tiendas.
Así dice la Biblia, que él hacía tiendas, vendía en las tiendas y con eso se mantenía y pues seguía predicando. Entonces, normal, amén. Pero ustedes y yo tenemos que aprender, mis amados hermanos, ¿por qué? Porque por falta de buscar o saber o indagar cuál es la voluntad del Señor para mi vida, es que mucha gente termina pecando. Amén. Entonces ustedes y yo como cristianos tenemos que preguntarle al Señor, mis amados hermanos, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? A estas alturas, en relación al tiempo que estamos viviendo desde que Cristo pronto viene, imagínense ustedes gente que no sepa todavía cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Yo les puedo decir, número uno, la Biblia lo muestra, que parte de la voluntad de Dios para nosotros es que seamos santos. Amén. ¿Por qué? Porque escrito está que sin santidad no lo podemos ver. ¿Alguna vez les dijeron a ustedes sus papás, anda a comprar tal cosa? No sé cómo le dicen acá, cambio creo, y me traes el cambio. Si no traes el cambio ni te aparezcas. El vuelto. Igual le decimos en Guatemala. ¿Cómo se ponía uno cuando perdía el vuelto? Miren, era una cosa pero tan, no sé cómo, solo los que lo vivimos podemos entenderlo. Una adrenalina que uno no hallaba que hacer, perdía el vuelto. Uno no hallaba qué hacer, si regresar a casa o no. Una oportunidad, encontraron a una niña llorando cerca de un árbol. ¿Y qué pasó? Es que me perdí el vuelto y me dijeron que si no regresaba a la casa. Hasta miedo de regresar a la casa tenía. ¿Por qué? Porque sabía cuál era la voluntad del Padre, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, cuando uno sabe cuál es la voluntad, en este caso de nuestro Padre Celestial, uno se esfuerza. Y si uno le falla dentro de ese deseo de su voluntad, ¿acaso no duele? Duele, mis amados. Entonces, eso en parte es bueno que duela. ¿Por qué? Porque eso significa de que mi espíritu está vivo. Pero si yo peco y me da igual, eso significa, como le pasó a Sansón, que Sansón dijo, esta vez saldré como siempre a derrotar a los filisteos, mas no se había dado cuenta, miren qué tremendo, que el espíritu de Jehová se había apartado de él. Amén. Entonces ustedes y yo tenemos que preguntarle al Señor cuál es la voluntad del Señor. Porque vosotros, dice, la nación sacerdotal, habéis desechado el conocimiento. Entonces dice acá, el pueblo es destruido por falta de conocimiento. Habéis desechado el conocimiento. Yo también te rechazaré de mi sacerdote. Dice, ya que te has olvidado de la ley de tu Dios. Y estamos viendo arriba que la ley es el conocimiento. Amén. También me olvidaré de tus hijos. Entonces, si lo entendemos y lo vemos ahí en la pantalla, nos está hablando, mis amados hermanos, de que por falta de conocimiento uno es destruido. Amén. De que si se desecha el conocimiento, uno es rechazado. Y de que si uno se olvida del conocimiento, los descendientes también el Señor se olvida de él. Y como ya lo vamos entendiendo, ahorita les voy a poner las bases bíblicas. Solo me voy a saltar un poquito esto para que ustedes puedan ver las bases bíblicas, mis amados hermanos, del libro de Proverbios, que el conocimiento, mis amados hermanos, está íntimamente ligado a la santidad, que la santidad está íntimamente ligada al conocimiento. Amén. Entonces veamos, les voy a poner esto, aunque ya lo vieron, ¿verdad? Me estoy saltando estas dos cositas acá, para que ustedes y yo entendamos entonces de que el conocimiento va de la mano de la santidad. De que por falta de conocimiento es que muchos cristianos no pueden vivir en santidad. Y por eso el Señor me daba ese sueño, ¿verdad? De que habían unos, mis amados hermanos, que podemos decir tenían algo bueno, pero no tocaban nada, les faltaba unción. Los otros tenían también algo bueno, eran buenos músicos, pero no tenían santidad. O sea, ninguno de los dos grupos que ministraban en esa iglesia tenían santidad. Amén. Entonces, por falta de santidad es que uno es desechado, lo acabamos de leer. Veamos, ¿qué dice Proverbios? Capítulo 9 y versículo 10. Amén. Dice, todo el que quiera ser sabio, amén, que comience por obedecer a Dios. Solo léanme la primera palabra que está ahí en amarillo.
¿Y de qué venimos hablando? Del conocimiento. Te dice acá, conocer al Dios, ¿qué dice? Santo. ¿Ven? Ahí está. Conocer al Dios Santo es dar muestras de inteligencia. Entonces, mis amados hermanos, el conocimiento de un Dios santo, pues si yo, mientras más yo conozca a un Dios santo, ¿qué creen que voy a aprender? Por ejemplo, si ustedes y yo conocemos a un carnicero y empezamos a tener comunión con él, ¿qué creen que vamos a aprender? Vamos a aprender carnicería, ¿verdad? Conozco a un carpintero, ¿qué voy a aprender? Si conozco a alguien que corta el cabello, voy a aprender. A un barbero, amén. Entonces, y aquí dice que si yo conozco al santo, entonces ¿qué voy a aprender? Santidad. Entonces, ¿se dan cuenta? Por eso les empecé diciendo que la santidad está íntimamente ligada al conocimiento, y que pobrecitos todos aquellos que no puedan vivir en santidad. Creo que ahora ustedes y yo ya entendemos por qué X o Y personas, o a veces nosotros mismos, por qué no vivimos en santidad, porque lo que nos falta es conocimiento. Ok, ahora, ¿conocimiento de qué? De un Dios santo. Amén. Y dice acá, miren cómo dice, en otras parafraseado un poquito, aquel que conoce al Dios santo, amén, ese puede llegar a ser inteligente. Ok, avancemos. Tengo más que hablar aquí todavía, pero vean esto. Entonces, acá es donde les digo, en estas dos citas, mis amados hermanos, se resume, aunque Proverbios no habla muchas veces de la santidad, pero sí muestra claramente el resumen de la santidad. En Proverbios 9:10 me muestra que el conocimiento del Señor, de un Dios santo, me va a ministrar santidad. Y en Proverbios 32, ¿qué dice? Ciertamente dice, soy el más torpe de los hombres y no tengo inteligencia humana. Y escuchen que dice ahí, y no he aprendido sabiduría. ¿Y qué dice? Ni tengo conocimiento del santo. Entonces, esta persona que describe esto, ¿será santo? No. ¿Por qué no puede vivir en santidad? Porque no lo conoce. No lo conoce. ¿Qué decía Job, mis amados hermanos? Antes de oídas te había oído, pero ahora, parafraseándolo un poquito por lo que estamos aprendiendo esta noche, pero ahora te conozco. Ahora mis ojos te ven. Entonces, ¿por qué a Job le tuvo que pasar todo lo que le pasó? Pobrecito, por falta de conocimiento. Y ahí podemos entender la cita con la que empezamos, Oseas 4:6, por falta de conocimiento, el pueblo perece, el pueblo es destruido. Ahora es el momento, vamos a regresar acá, solo quería dejarles estas dos citas para que veamos cómo la Biblia, no yo, sino la Biblia, vincula a la santidad con el conocimiento, a la falta de santidad con la falta de conocimiento. Amén. Ahora ustedes y yo podemos entender de que entonces, mis amados hermanos, queremos vivir en santidad, tenemos que acercarnos a conocer más a un Dios santo, y con todo respeto, pero mientras más me falte a mí santidad, lo único que voy a estar demostrando es cuán ignorante soy de un Dios santo. Amén. Ustedes y yo sabemos, miren, mucha gente utiliza frases como Dios es bueno, y gloria a Dios porque Dios es bueno. Amén. Pero muchas veces utilizamos esa frase Dios es bueno, vamos a decirlo así, como un amuleto para poder decir, no importa qué es lo que yo haga, de todos modos, como Dios es bueno, me va a perdonar. Y en cierto punto les puedo decir, tienen razón. Pero ese es un Dios de atrio. Aprovecharme de sus bondades, aprovecharme de lo bueno que es para que me perdone. Y Dios es así de todos modos. Pero luego pasa a una segunda dimensión, y la segunda dimensión es de que Dios es santo. Y ahí ya hablamos de conocer a un Dios en el lugar santo. Y ahí ya no muchos lo conocen. O sea, yo puedo conocer al Dios que es bueno. ¿Y cuál es ese Dios que es bueno? El Dios que me perdona. ¿Por qué?
porque cada vez que peco. Entonces, bueno, si no, no me perdonaron. ¿Sí o no? Pero ¿y el Dios que es santo? Recuérdense que en el atrio, mis amados hermanos, en el atrio había muchas personas. Ahí llegaba cualquier tipo de gente, cualquier tipo de pecador a ofrecer sus ofrendas. Y los sacerdotes las agarraban, las preparaban y pues como consecuencia de sus ofrendas recibían el perdón. Pero al lugar santo, ahí no entraba toda la gente que estaba afuera. Y al lugar santísimo, menos. Ahí entraba solo uno, el sumo sacerdote, y dice la Biblia que tenía que pasar un año preparándose para poder entrar a ese lugar. Y si durante ese año se había contaminado con algo o había cometido pecado y se le ocurría entrar así, dice que se moría. Por eso era necesario que cuando él entrara al lugar santísimo, dice que le amarraban le colocaban unas campanitas en la faja, digámoslo así, y que porque él al lugar santísimo no entraba a pararse como que era robot. Él al lugar santísimo entraba a interceder, a caminar. Amén. Y los que estaban afuera, si escuchaban las campanitas, entendían que estaba vivo. Pero si en algún momento dejaban de escuchar las campanitas, ¿saben qué significaba eso? Que se había muerto. ¿Y por qué? Porque la presencia de Dios es tan santa que no puede compartir su gloria con nadie y ningún tipo de contaminación puede acercarse. Y los que estaban afuera, ¿cómo lo jalaban? ¿Cómo lo entraban a sacar? Si no podían entrar ahí. Porque si entraban, ¿qué creen que les pasaba? Se morían también, porque los pobres no se habían preparado. Entonces dice que le amarraban un lazo, un mecate, dicen acá, y lo jalaban. Muerto. ¿Por qué? Porque la presencia del Señor lo mató. Entonces esto es una figura muy buena también. ¿De qué? De que si yo tengo algo en mi vida que a Dios no le agrada, pues la presencia del Señor me lo tiene que matar. Amén. ¿Para qué? Para que entonces yo tenga la solvencia de poder entrar al lugar santísimo. Y en ese lugar santísimo conoceré al Dios que es amor, pero también que es 2 veces santo, el doble de santo. Amén. Y ese es el nivel al cual ustedes y yo tenemos que llegar. Que no basta con la santidad que ustedes y yo consideramos que tenemos en este momento. No es suficiente. Tengo que anhelar algo más. Porque yo les digo, yo espero que sea así, ¿verdad? Que ninguno de nosotros, a estas alturas de nuestra vida en la que nos encontramos, nos consideremos pecadores. Porque para empezar, yo creo que ya le abrimos nuestro corazón al Señor. Y solamente ese acto de fe pues, nos ha valido, ¿para qué? Para ya no ser contado dentro de los pecadores que van a ser destruidos. Amén. Pero necesito tener conocimiento para aprender a vivir en santidad. Y saber que el mismo Espíritu a mí me dé testimonio de lo que a Él le agrada y de lo que no le agrada. Y simple y sencillamente, cuando yo sé que algo a Él no le agrada, no lo voy a hacer. Amén. Pero ¿cuántas veces nos ha pasado de que nos ponemos a hacer cosas que sabemos o ignoramos que a Él no le agrada y de repente las consecuencias? ¿Por qué? Por falta de conocimiento, el pueblo perece. Por falta de santidad, nos va mal muchas veces. Entonces vean, aquí dice esa palabra conocimiento que aparece textualmente 2 veces, pero en la otra se entiende, ya que te has olvidado de mi ley, y arriba dice que la ley es el conocimiento. Amén. Significa, tiene 5 significados que yo agarré, porque tiene muchos más. Número 1 significa pues, conocimiento, ¿verdad? ¿Y qué es el conocimiento? Dice facultad del ser humano para comprender. Vean esto, facultad, vamos a detenernos ahí, para comprender. Amén. Por medio de la razón, la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. Amén. Entonces el conocimiento, vamos a resumirlo así, es la capacidad, la facultad, aunque este es un diccionario secular, dice que tiene el ser humano, pero esa capacidad no es una capacidad, digámoslo así, nata del ser humano, sino es algo que el Señor le ha dado, que viene en el alma.
Amén. ¿Y qué es conocimiento? Capacidad para poder comprender o entender. ¿Por qué entonces, mis amados hermanos, yo lo intento de la oración, cuando estaba orando, yo lo decía y se los he dicho en alguna oportunidad? ¿Por qué cuando el sembrador salió a sembrar, por qué solo una tierra dio fruto? Ya lo hemos entendido, porque la Biblia lo dice textualmente, porque los que dieron fruto fueron los que entendieron, fueron los que comprendieron. Amén. Entonces, esta noche ustedes y yo estamos hablando de santidad. Espero que entonces ustedes y yo adquiramos conocimiento y que el conocimiento nos lleve al entendimiento de que para que yo viva en santidad tengo que conocer más al Señor. Tengo que adquirir más conocimiento, y el poco o mucho conocimiento que adquiera de Él, si lo pongo en práctica, eso se convierte en santidad en mi vida. Amén. Al entenderlo así, ¿cuántas veces no hemos cometido graves errores porque ignorábamos lo que era santidad? Porque ignorábamos lo que era el conocimiento. Podríamos sacar un gran listado de los errores que cometimos, con mucho respeto lo digo, por ignorantes, porque lo ignoramos. Porque como le dijo Mefiboset al rey David, tu siervo me engañó. Tampoco es excusa, ¿verdad, mis amados hermanos, echarle la culpa a los pastores? Amén. ¿Por qué? Porque ahora estamos conociendo, estamos entendiendo, estamos comprendiendo de que para que yo pueda vivir en santidad tengo que adquirir conocimiento del Santo. No es cualquier conocimiento, tengo que conocer más y más al Señor. ¿Pero en qué nivel? En el nivel de santidad, en el nivel de lugar santo, al lugar al cual ya no entra cualquiera. Al lugar santo entraban, mis amados hermanos, solamente los que tenían que ofrecer el servicio de esos 15 días que les tocaba. Amén. Los sacerdotes escogidos para eso. Y si ustedes y yo le pusimos atención a la lectura, dice acá, porque vosotros, la nación sacerdotal, habéis desechado el conocimiento. Entonces, ¿quiénes fueron los que lamentablemente ahí en Oseas rechazaron el conocimiento? Los sacerdotes. Y ustedes y yo, la Biblia dice que Dios ha constituido de nosotros un reino de reyes y sacerdotes. Entonces la santidad es algo, repito, que en lo cual a ustedes y a mí nos debería de llevar a vivir en un deleite, de que el evangelio para mí tiene que ser un deleite, de que las cosas del Señor para mí tienen que ser un deleite. Y si en algún momento, mis amados hermanos, esto no sé si les habrá pasado, pero es casi 100% seguro que a uno como cristiano le pasa. Si en algún momento las cosas del Señor, todo lo que tenga que ver con el evangelio, para mí se convierten en carga, algo pasó en mi deleite. No es que haya perdido el deleite, porque ustedes y yo, como seres humanos, hemos sido creados para poder disfrutar y tener placer. Entiéndase también deleite. Pero cuando yo ya no tengo deleite por algo, no es que lo haya perdido, es que simple y sencillamente mi deleite se cambió hacia otra cosa. Amén. Entonces, ¿por qué ya no me deleito, por ejemplo, en la presencia del Señor? Porque ahora nos deleitamos en otra cosa. Porque deleite siempre nos es necesario tener, porque así fuimos creados. Amén. Bueno, entonces me voy dando a entender, mis amados hermanos, quiero yo poder aprender a vivir en santidad. ¿Sí? Tengo que comprender, tengo que entender. Yo se los he dicho en más de una oportunidad y se los dejo ahí en su corazón para que ustedes lo mediten. Cuando el apóstol Pedro estaba negando a Jesús, hay un momento en el que le dicen, bien, tú eres de ellos. Y esto es lo que a mí siempre me ha llamado la atención, porque hablas, le dijo, hablas igual que ellos. La pregunta es, ¿cómo habrá hablado Jesús? Que por la forma de hablar identificaron que Pedro era de ellos. No le dijeron por la forma en la que te vistes. ¿Por qué? Porque probablemente todo el mundo ahí se vestía igual, pero sí que lo identificó como alguien diferente. La forma en la que hablaba. ¿Y cómo habrá hablado? Santidad. Probablemente, ¿verdad? Entonces se los dejo ahí en su corazón para que ustedes reflexionen, mis amados hermanos,
¿Cómo hablan? ¿Será que cuando alguien te escucha hablar, mi amado hermano, nota la diferencia en la forma en la que tú y yo hablamos? ¿O es que yo soy cristiano? ¿Vos sos cristiano? ¿Has sorprendido porque decimos que somos cristianos? No. Esto nos va a llevar a un cambio de forma de hablar, el que yo comprenda, el que yo entienda, en el que yo adquiera conocimiento. ¿Por qué estamos hablando del conocimiento? Porque el que adquiere conocimiento aprende a vivir en santidad. Y ya con esto, así como ustedes y yo sabemos cuánto es 2 más 2, o cuánto es 2 por 2, ¿por qué lo sabemos? Aprendí conocimiento. Y cualquiera que venga a decirme, no, 2 más 2 son 3, ¿qué vamos a hacer ustedes y yo? Lo corregimos y pensemos, vamos a ponernos algo tercos. Pensemos que lo corregimos y él o ella dice, no, son 3. ¿Qué hacen? Se le explica y de una vez se le explica, son 3. Que se quede con su 3, pero yo soy 4, dice. Entonces miren, a lo que yo voy es, me voy a enojar yo, me voy a amargar yo. Se supone que el que tiene el entendimiento soy yo, y el pobrecito dice que son 3, me voy a amargar porque él dice que son 3. No, ¿verdad? Pero ¿por qué mucha gente sí se amarga? Porque no se ponen de acuerdo. Por falta de santidad, por falta de conocimiento. Ustedes y yo, si ustedes y yo, como lo decía mi esposa, si sabemos que son 4, ¿quién nos va a hacer cambiar de eso si estamos en lo correcto? Nadie. Entonces, simple y sencillamente entendamos, y aquel que no entiende, pues oremos por él nada más, pobrecito. Como el Señor Jesús lo dijo, Padre, perdónalos. No saben lo que hacen, están diciendo que es 3 y son 4. Perdónalos, pobrecito. No se amargó, y aunque lo intentaron amargar, entonces escudriñando esto y diciendo esto que les estoy diciendo, nada más me doy cuenta cuánto conocimiento me falta para vivir en santidad. ¿Por qué? Porque muchas veces nos enojamos por cosas o con gente que sabemos que no tienen la razón, pero como yo por fuerza quiero que digan que yo tenga la razón, me enojo. ¿Qué me falta? Conocimiento, entendimiento, santidad. Que Dios me perdone. Ciencia. ¿Qué más significa la palabra conocimiento? Por falta de conocimiento el pueblo perece. Por falta de santidad el pueblo perece. Por falta de ciencia el pueblo perece. Rama del ser humano constituida por el conjunto de conocimientos objetivos y, esta palabra me llamó mucho la atención, verificables, dice. Entonces miren, les voy a explicar algo aquí, espero darme a entender. En la tierra, mis amados hermanos, la tierra, el mismo evangelio, se rige por leyes. Amén. El origen de las leyes es porque existen los considerandos. O sea, se emite una ley porque existen los considerandos. Pero cuando habla acá de esto, de qué es la ciencia, habla de conocimientos objetivos y verificables. Por ejemplo, está la famosa ley de la gravedad. Es una ley, mis amados hermanos, terrenal, si lo queremos ver así. Pero ¿por qué se le llama ley? ¿Por qué no se le pone otro nombre? Porque es una ley que científicamente hablando, matemáticamente hablando, es comprobada, ha sido comprobada de que existe y que es real. Amén. Por eso se le llama ley. Pero hay muchas que no son leyes, no son verificables. Entonces se le llama teorías. Por eso el hombre tiene una teoría que es la teoría del Big Bang. ¿Por qué eso no se convierte en una ley? ¿Por qué sigue siendo una teoría? Porque hasta el día de hoy no han podido verificarlo. ¿Y podrán? No podrán, porque la creación no empezó como ellos dicen, por una explosión. Entonces eso es una teoría, pero cuando se habla de una ley es algo que se ha verificado, y como ya se ha verificado matemática, científica y por todos los, vamos a decirlo así, exámenes que le puedan hacer, se ha comprobado que es lo mismo. Entonces eso es una ley que se ha verificado, y aquí nos muestra que la ciencia, el conocimiento, tiene que ser algo que
¿qué? Se ha verificado. Entonces la santidad, para yo poder decir, no hablo por mí, sino por cada uno de nosotros, que la santidad es un deleite, tengo que verificarlo. Pero ¿y cómo lo voy a verificar? Fácil, viviéndolo, comprobando. En realidad está ahí la tentación. Bueno, yo puedo probar, a ver qué pasa si cedo a la tentación. Bueno, la paga del pecado es muerte, eso es lo que va a pasar. Pero ¿qué va a pasar? ¿Cómo voy a verificar si está la tentación y que yo vivo en santidad? Bueno, está la tentación, pero mi deleite es otro, mi deleite es Cristo. ¿Por qué para mí el deleite es Cristo y ya no la tentación? Porque de esa forma lo puedo verificar, que la santidad es un estado de vida del creyente. Es un estilo de vida, es una forma de vivir. No es un sueño, es una realidad. Imagina, yo anhelo con ser un santo y que me salgan ángeles, alas como ángeles. No, eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque ya ustedes y yo somos una creación y los ángeles son otra creación. Punto. No va a pasar. Amén. Pero ¿puedo yo entonces verificar la santidad? Sí, claro que sí. ¿Cómo? Viviendo en santidad, adquiriendo conocimiento del santo, y nos vamos a dar cuenta de que vamos a invertir más y bien nuestra vida adquiriendo más el conocimiento del santo, y simple y sencillamente no vamos a tener tiempo ni espacio para la tentación, ni tiempo para estar practicando lo que no tengo que hacer, ni espacio en mi alma, porque yo estoy lleno de la presencia del Señor. Es pecado, ¿no? Pecado, ¿no? Ya no quiero más pecar. Amén. Docto, persona que posee muchos conocimientos adquiridos a fuerza de estudio. Y estamos hablando acá, mis amados hermanos, de que la santidad viene, según esta cita, ¿verdad? Conocer al Dios Santo. Amén. Como consecuencia de conocerlo. ¿Y cómo lo voy a conocer? No sé si alguna vez ustedes como pareja se hicieron aquella pregunta de ¿cuál es tu color favorito? ¿Y cuál era el fin de preguntarle cuál era el color favorito? Por ejemplo, ella tal vez decía azul. Entonces a la próxima me iba yo con mi camisa azul. Tal vez ni cuenta se daba que era azul, pero por eso uno empezó a cambiar. ¿Por qué? Porque empezó a adquirir conocimiento de lo que a él o a ella le agradaba. Entonces uno se empezó a vestir, a hacer, usar, qué sé yo, cosas que le agradaban. Esto lo va haciendo a uno docto. ¿Por qué? Porque se dedica a un estudio. Y el número 4 es entendimiento o inteligencia. Parecieran cosas diferentes, pero los significados son exactamente los mismos. Pueden ustedes corroborarlo. Los mismos significados dan, no cambia nada. Entonces dice que entendimiento o inteligencia es facultad de la mente que permite aprender, vean esto, entender, razonar, me gusta mucho, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Entonces, ante la santidad o ante la tentación, yo tengo la capacidad de tomar decisiones. Amén. ¿Santidad o tentación? Yo me atrevo a pensar, ni siquiera podría yo titubear o dudar de qué quiero. ¿Cómo voy a comparar la santidad con la tentación? Pero todavía ahí, por si hay un poquito de ceder a la tentación, bueno, el conocimiento nos da la capacidad de poder tomar decisiones. Entonces, esto me lleva a mí al entendimiento de que todo aquel que peca, ¿por qué peca? Según lo que les acabo de leer. Porque tomó la decisión. Por falta de conocimiento. Pero en este punto que estamos viendo acá, ¿por qué pecó? Porque tomó la decisión de pecar. En estos días les mencioné algo acerca del celular, ¿verdad? Si el celular está ahí solito, sin que yo lo toque, sin que yo lo agarre, sin que yo lo desbloquee, ¿puede ser una fuente de tentación? Pues si ahí está solo. Pero ¿en qué momento se convierte en una fuente de tentación? Como lo veía en el sueño, cuando ya está en la mano. Ni leía un meme, no sé qué era, la verdad no recuerdo, y decía más o menos así: no le pongas tanta atención a las redes sociales,
Porque la mayoría de aprobaciones, like o desaprobaciones son de gente que está sentada en la taza del baño. Así. Entonces yo me ponía a pensar, es que tan atado puede estar una persona que hasta por ahí al baño se lleva el teléfono. Entonces hay que desatarnos, mis amados hermanos, un poquito y simple y sencillamente tomar decisiones. ¿Acorde a qué? A la santidad. Ya casi voy terminando, hermano. Me quedan 5 minutos. La palabra conocimiento también significa sabiduría. Y que la sabiduría, conjunto de conocimientos, dice, amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. Entonces estamos hablando de ¿qué? De el conocimiento que yo tengo que tener del santo. Y para poder conocerlo, pues tengo que escudriñar. Tengo que escudriñar. Amén. A ustedes y a mí no nos bastaría, mis amados hermanos, no nos debería de bastar solo con venir al culto o ir a la iglesia y que me den un tema. Debería yo de indagar más, debería de escudriñar más. Uno va, por ejemplo, a la pulpería y compra, qué sé yo, harina. ¿Y para qué compra uno harina? No se la va a comer solo así, ¿verdad? Sino algo va a hacer. Entonces uno va a la pulpería, compra la harina y se prepara lo que uno quiere. Algo así debería de ser cada tema que nos den. Amén. Yo no les voy a decir pónganse a subir ahí ahora, pero si el Señor se los pone, pero por lo menos aquí lo que se les está dando es, por así decirlo, un grano. Ya ustedes en su casa pues tienen que preparar aquello que les guste. Miren, esto que ven en la pantalla, yo sé que hay más, porque por ejemplo ahí me falta la palabra kadosh, makadesh, pero como les comenté, lamentablemente el día de hoy es muy corrido, ya no me dio tiempo de mucho, y solo encontré, pero sé que hay más, 5 palabras que todas significan santidad. Lógicamente, al escudriñarlas, cada una de ellas es cierto tipo de santidad, amén, en medio del cual, como la Biblia lo dice, mis amados hermanos, y habrá ahí, y si habrá un camino, y el nombre de ese camino será llamado camino de santidad. Y hay una versión que dice, y cualquiera, dice, por torpe que sea, pero si anda en santidad, si transita por ese camino, no se va a perder. Entonces, ¿qué quiere decir eso, mis amados hermanos? Que hay muchos que son muy, pero muy inteligentes que se pierden. ¿Podrá una persona sabia perderse? Sí se puede. ¿Qué tipo de sabiduría le consideran ustedes a Salomón? Es igual que la mía, pastor. No. Salomón era, después de Jesús, el hombre más sabio que ha pisado la tierra. Mas sin embargo, dice la Biblia que terminó apartado de Dios. ¿Por qué? Porque su corazón se desvió, porque le cambiaron el deleite. Su deleite era Dios, pero luego su deleite fueron las mujeres. Y terminó sus días apartado. Por eso no ven ustedes en la Biblia ningún pasaje en la Biblia que diga por amor a tu padre Salomón. ¿Por qué? Porque Salomón terminó sus días lejos del Señor. Sino la Biblia dice por amor a tu padre David. ¿Por qué? Porque David terminó sus días cerca del Señor. Y Salomón, mucha sabiduría, pero lejos del Señor. Entonces yo voy a ir terminando, mis amados hermanos. Ya les di las 2 citas, ¿verdad? De cómo para mí en el libro de Proverbios se resume la santidad. Ya lo leímos. Conocer al santo, pues es santidad. No conocer al santo, pues es todo lo contrario, no santidad. Proverbios 33 dice, yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. Ya vimos que la ciencia habla de algo que se puede verificar. Entonces, ¿por qué mucha gente no conoce la ciencia? Porque se queda solamente con lo que le dan. Voy terminando ya. Dice acá, Proverbios 1:7, la sabiduría comienza por honrar al Señor. Amén. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Esto que van a ver en la pantalla es lo mismo que está acá. Esto es el mismo cuadro. Amén. Solamente que aquí
En lugar de la palabra conocimiento, colocaron la palabra sabiduría, pero la palabra original es la misma. Entonces vean la importancia de cómo aquí ya se le agrega una cosa más, que el conocimiento y la sabiduría y la santidad van de la mano. Amén. Pero vean esta cita, me gusta mucho, dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Recuérdense que, se los acabo de mencionar, conocimiento, sabiduría y santidad van de la mano. Y aquí dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Podemos parafrasear, para yo poder vivir en santidad, tengo que tener temor. Amén. ¿Y qué es el temor? Ahí está entre paréntesis, reverencia, respeto y admiración. Por eso miren, mis amados hermanos, nosotros vamos a decirlo así, ya con esto voy a ir terminando. Sí, ahí está, esa y esta termina. Como evangélicos, yo sé que así es, mis amados, no es que lo pongan velo de duda, pero sabemos y pensamos y creemos de que cualquier otra persona que profese otra religión están equivocados y que nosotros tenemos la verdad. No estoy poniendo en velo de duda eso, yo sé que así es. ¿Por qué? Por revelación del Espíritu. Amén. Pero les hago una pregunta. ¿Qué creen que pasaría con nuestros cultos? No me refiero a lo nuestro solamente, sino a nivel general. Si tuviéramos la reverencia, por ejemplo, que tienen los católicos adentro de sus iglesias. No afuera, porque afuera son unos patanes, pero adentro. Ustedes no van a ver a un católico, porque yo he entrado con el celular en la mano adentro de la iglesia. No van a ver a un católico comiendo chicle adentro de la iglesia. No van a ver a un católico. ¿O sí? No. ¿Qué pasaría con nosotros si tuviéramos esa reverencia? Hablemos de los mormones. Yo pastoreé 3 ovejas que salieron de los mormones. En ese entonces yo tenía una manta que a mí el Señor me había hablado de la santidad. Yo te había puesto una manta similar a esta, pero decía ahí, santidad a Jehová. Por la laminita que la Biblia dice que el sacerdote tenía que llevar, que decía santidad a Jehová. Y a ella las invitaron, dudando, ¿verdad?, de si se cambiaban o no. Y me dijo, mire pastor, a mí lo que me hizo quedarme con usted fue esa manta. Porque cuando yo entré, vi que ahí decía santidad a Jehová. Y dije, pues es lo mismo, dije. Pero esa gente, mis amados hermanos, llegaban a los cultos. ¿Y cómo creen que llegaban vestidos? Llegaban vestidos como que iban a una fiesta. Así llegaban a cada culto, elegantes, presentables. ¿Qué pasaría con nuestros cultos si tomáramos ese respeto? ¿Qué fuera de nuestros cultos? ¿Por qué les estoy diciendo esto? Por esto, el principio de la sabiduría es el temor. Y aquí dice que temor es reverencia, respeto, admiración. Y repito, pensamos que mucha gente está equivocada, pero tienen cosas muy buenas. Yo les digo algo que a mí, les digo sinceramente, me duele ver que no lo respetan. Es ver a alguien ministrando o predicando con tenis, con playeras. Yo decirle camisa no me entiendo, yo aquí en mi cerebro no me entiendo. Con una playera como la del hermano, ministrando. O sea, otra cosa, él está ahí, él no está ministrando, ¿verdad? Para que no se sienta mal. No me cabe, mis amados. Se entiende que si yo voy a subir, ¿a quién voy a ministrar? Si yo voy a ministrar al Señor, no voy a hacer no. Bueno, eso soy yo y mis cosas tan feo que soy a veces. Pero ¿qué sería de nosotros si tuviéramos esa reverencia y ese respeto que esa gente tiene? Entonces, quizás doctrinalmente hablando estén equivocados, pero no están tan equivocados. Nosotros probablemente doctrinalmente hablando estemos en lo correcto, pero muchas veces no podemos vivir en santidad por falta de reverencia, por falta de respeto, por falta de
admiración. Y dice acá, de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y termino, Proverbios capítulo 1, versículo 7. El temor, dice esta versión, reverente del Señor, es decir, adorarlo y considerarlo verdaderamente imponente. Es el principio y la parte preeminente del conocimiento, su punto de partida y esencia, dice. Pero los necios, soberbios, desprecian la sabiduría, la instrucción y la autodisciplina. Vean eso. No dice ahí la disciplina, dice la autodisciplina. Amén. Ya que hay cosas, mis amados hermanos, de que hay algo que se llama sentido común. Amén. O sea, no hace falta, con mucho respeto, ser tan sabio para yo poder tener sentido común. El sentido común me dice a mí, por ejemplo, de que si me acabo de levantar, ¿cómo está el cuerpo cuando uno se acaba de levantar? Está caliente. Y si salgo y estoy viendo que afuera está lloviendo, ¿qué me dice el sentido común? Que probablemente si salgo me enferme. Si el cuerpo está bien caliente y salgo a donde está frío, probablemente me enferme. Entonces hay cosas de autodisciplina, como repito, que pueden ser puro sentido común. No hace falta ni siquiera revelación. Por ejemplo, ustedes y yo necesitamos revelación para orar. A veces el mismo sentido común no has orado. ¿Y qué nos dice el sentido común? Que si yo oro, probablemente, ¿qué me va a pasar si yo oro? Voy a tener santidad, voy a ser renovado y 100% garantizado. Si yo tengo una vida de oración, voy a crecer espiritualmente. Y el día de mañana no voy a estar solamente predicando acá, sino probablemente en otro lado. Aunque ahorita no tengo ganas que me inviten a ningún lado. De paréntesis, ¿no? ¿Me doy a entender, mis amados hermanos? Entonces necesitamos la santidad en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la santidad, termino con esto, es un estilo de vida. No es una obligación, es una necesidad. Y tiene que ser así, un deleite. Y si yo aprendo a deleitarme en la santidad, les aseguro, mis amados hermanos, ustedes y yo vamos a crecer y a dar la talla, no a la que el pastor quiere, la que al Señor le agrada. Amén, amén y amén. Démosle una fuerte ofrenda de palmas a nuestro buen Dios, mis amados hermanos.